Se ha venido posicionando la agricultura urbana como una alternativa para suplir el hambre urbana. Las ciudades están sometidas a un gran problema de inseguridad alimentaria. Nosotros en las Américas tenemos, sobre todo en América Latina y el Caribe, tenemos una migración de personas del campo hacia la ciudad por problemas de conflicto armado, por los problemas de desarrollo y económicos, como por los problemas de descampesinización sistemáticos que han habido en este momento, que se vienen dando en las zonas rurales. Ahorita podemos hablar de la descampesinización sistemática, que es un proyecto que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial de sacar la gente del campo. Y entonces se aglomeran en las ciudades y el conocimiento campesino no sirve para nada en la ciudad. El conocimiento del habitante del campo tradicional es inútil. Entonces, lo que tiene que hacer la comunidad que proviene del campo es comenzar a cultivar sus propios alimentos porque es lo único que saben hacer. Pero ya a través del tiempo se ha venido generando una cultura en que los ciudadanos citadinos común y corriente han comenzado a encontrar como una salida interesante, no solamente para la seguridad alimentaria y nutricional, sino también para adoptar estilos de vida saludables, sostenibles, libres de pesticidas. Bueno, digamos que hemos comenzado a copiar lo que han hecho los europeos, principalmente en materia de hábitos de estilos de vida saludables y sostenibles. Entonces, pero nosotros lo hacemos inicialmente por un asunto de satisfacer necesidades de alimentación, por hambre. El asunto de la salida de la ciudad al campo está claramente expresado en la inspiración, en los libros de Ellen White. Sin embargo, ha sido un motivo de generación de disidencias y de cismas en el interior del adventismo. Los grupos fundamentalistas adventistas pues han venido promoviendo desde hace algunos años salgan de las ciudades porque la señora White lo dijo. Y eso es cierto, completamente válido. Sin embargo, estas iniciativas que yo respeto y tengo un distanciamiento amistoso con ellas, pero no dejan de ser sujeto de mi crítica directa, estas perspectivas disidentes dejan de lado unas realidades sustanciales como son el problema de la descampesinización sistemática. Digamos que las ideas del sostén propio y las disidencias es váyanse a vivir al campo, que eso es por fe. Cuando la señora White habla expresamente de que hay que hacer planes definidos y que no puede hacerse eso a partir de la improvisación. Eso es claramente expresado en los escritos de White. Ella lo dice en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 415 y 416, para ser más exacto. Venga, si se van a ir al campo, no se vayan a la loca. Eso tienen que hacerlo planeado. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de la planeación, de la fe con obras, una cosa sistemática, un asunto programado, no a la loca. La gente, bueno, en el ideario de las ideas disidentes han sido más bien como de, venga, arranque, coja maletas y váyase a las altas montañas. Y nosotros desconociendo que existen riesgos, que existen problemas de conflicto armado, en el caso colombiano, donde tenemos conocimientos claros y expresos de fracasos de esas personas, esas familias que han salido de la ciudad al campo, desconociendo esas realidades contextuales, el conflicto armado, la descampesinización, la pobreza, los problemas, los proyectos de desarrollo. Mira, por ejemplo, que la construcción de hidroeléctricas, la construcción de pozos petroleros, la minería a cielo abierto, la construcción de puentes, túneles, carreteras, ha hecho que exista una ocupación del suelo rural por infraestructura típicamente urbana. Bueno, y ni urbana, un pozo petrolero no se hace en la ciudad. Una hidroeléctrica nunca se hace en la ciudad. Eso es una actividad netamente que se hace en el campo. Y si recordamos, por ejemplo, los municipios del Guatapé, el Peñol, en el oriente antioqueño, pues son municipios que desaparecieron por la inundación de una gran represa, que es la que nos suministra agua en Medellín. Entonces, a veces es como, quiero hacer énfasis, es que a veces, con mucha frecuencia, se desconoce las problemáticas de nuestro territorio, y eso no solamente pasa en Colombia, pasa en América Latina y el Caribe, de ese proceso de descampesinización sistemático. El campesino común y corriente que vive en una casita campesina es inútil, es un estorbo para el modelo de desarrollo. Mejor comprémosle esa tierra a un precio, mandémoslo para la ciudad y hagamos una industria allí. Eso es lo que está ocurriendo. Y detrás de eso hay violencia,
Detrás de eso hay muertes, hay persecución, hay desplazamientos. Eso no es un tema tan fácil de entender. Entonces, ya se conocen las experiencias negativas y de fracasos de esas salidas. Hay experiencias exitosas, ciertamente, pero a veces se visibilizan las experiencias exitosas, pero se invisibilizan las experiencias de fracaso. Las experiencias de fracaso nunca se cuentan como testimonios en esos espacios religiosos. Nunca se dicen, venga, es que aquel hermano fracasó y estas son las causales por las cuales fracasó. Nunca se estudian esos casos. Las experiencias de fracaso nunca se ven como estudios de caso. Venga, ¿cuáles fueron los errores que cometió esta familia y por qué fracasó? ¿Fue que realmente le faltó fe? Yo te cuento, Henry, una cosa. Yo viví en el campo. Mi mamá se fue para el campo cuando yo era un bebé, cuando yo era un niño. Estaba muy pequeño. Y mi mamá se fue para el campo, obedeciendo, digamos, el principio y el mandato. Pero llegó un día de 1989, agosto, un grupo armado ilegal que hoy está desmovilizado, y llegó con gente armada y le dijo el comandante de este escuadrón guerrillero, de ese escuadrón armado, le dijo a mi mamá, usted se tiene que ir, doña Teresa, usted ya sabe lo que le puede pasar si no se va. Nosotros la queremos mucho, pero usted se tiene que ir. Si usted no se va, ya sabe lo que le pasa a usted o a su hijo. Y yo no podía decidir esa situación. Mi mamá, que era una mujer viuda, estaba luchando por quedarse en una finca de 20 hectáreas. ¿Qué hizo ella? Le tocó que salir. Y me dejó como 3 meses en una finca por allá escondido y ella se vino a buscar refugio en la ciudad. Yo corrí un grave peligro, pero esa es la realidad. Entonces yo le pregunto a Dios, o digamos que no le pregunto a Dios de manera increpadora, sino ¿qué hicimos mal para poder haber salido estando en el campo y volver a retornar por una presión de conflicto armado? Entonces, no es que hagamos las cosas mal, solamente que existen unas realidades que hay que dimensionar en el marco de la salida de la ciudad al campo, que eso es un asunto que las disidencias lamentablemente nunca han visibilizado, y yo soy un crítico enfático de estas iniciativas, porque no podemos. Entonces yo lo que propongo es una transición. Las transiciones deben ser más planeadas, más pausadas. Fíjate que cuando tú adoptas la reforma pro salud, hoy eres omnívoro, pero mañana no eres vegano absoluto. Tienes que pasar por un proceso y un tránsito de hábitos de cambio progresivos. Así es el plan de salvación. Sí, hay un asunto que me llama notablemente la atención con lo que acabas de acotar, y es que, y ahí es donde yo encuentro una coherencia con el discurso de la organización adventista como tal, el discurso corporativo. La iglesia como tal no hace una promoción de la salida al campo de una manera masiva, y lo entiendo en ese sentido, porque hay muchas situaciones en las que la salida de la ciudad al campo, eso se toma en familia, esa decisión se toma en familia. Y conozco experiencias donde ha habido ruptura de hogares, dañar hogares solamente por el hecho de que se tiene que ir al campo. Alguien de la familia, a la pareja le gusta el campo, a la otra persona no, entonces yo estoy haciendo la voluntad de Dios, me voy para el campo. Entonces tiene sentido y coherencia romper un hogar, entrar y caer en un divorcio solamente por un asunto que no está plenamente concertado, conciliado y eh, acordado con la familia. Entonces, la propuesta es hacer transiciones. Las transiciones concretas a las que nos referimos es una propuesta. Es posible que nosotros estemos equivocados, pero nosotros parece ser que esa sería una alternativa viable y plausible. Y es, venga, aprenda usted estando en la ciudad. Arranque usted viviendo en la ciudad la experiencia del campo. No espere a estar en el campo para comenzar a aprender. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprenda agricultura urbana, aprenda primeros auxilios, haga un curso de fontanería, haga un curso de electricidad básica, utilice y aprenda a utilizar las tecnologías apropiadas como paneles solares, la bicimáquina y cosas de ese tipo que se deben y se pueden aprender en la ciudad muy fácilmente. Entonces, ahora con la virtualidad también nosotros estamos ofreciendo unos seminarios, talleres muy interesantes sobre cómo comenzar a compostar en la casa, en pequeños espacios, cultivar nuestras propias frutas, hortalizas, plantas y medicinales y aromáticas, a lidiar con lo que llamamos plagas, a mí no me gusta ese término, a lidiar con las malezas, que tampoco me gusta ese término, a lidiar con los problemas de la vida campesina en un huerto pequeño, nos permite comenzar a ganar una experiencia, y es una experiencia que se gana mientras estamos adquiriendo habilidades y destrezas. Piensen los agrónomos nos entrenamos fundamentalmente en universidades urbanas
en espacios pequeños, en parcelas muy reducidas, y allí aprendemos supuestamente a lo que tenemos que enseñarle a un campesino. Lo mismo podemos hacer nosotros en la ciudad. Haga su huerto en su balcón, en su patio, en sus 2, 3 materas. Nosotros estamos apoyando, acompañando a las personas en establecer su huerto vertical. Usted puede vivir en un rascacielos, en estrato 6, pero podemos adecuar un huerto bien bonito y estético, sin olores, sin presencia de fauna nociva, como cucarachas o ratones, y sin olores, y antes al contrario, se puede generar, hay una cosa muy bonita con esto, y es que yo he venido aprendiendo el tema de la decoración de interiores y el paisajismo. No solamente podemos fomentar hábitos de vida saludable a través de la agricultura urbana y la ocupación de espacios subutilizados como las paredes. Yo tengo aquí un huerto en mi casa, en la frente, muy pequeño, y ya ahí, te voy a contar una anécdota muy bonita que hemos tenido, y es que ahí en ese huerto comenzaron a anidar los pájaros. Vieron como un ambiente propicio de vegetación y se vienen y tienen tanta conchudez estos pájaros que no nos tienen miedo. Ya se quedan ahí y ponen huevos y hacen nidos ahí. Yo dije, pero por Dios, esto es la conchudez de la naturaleza. ¿Cómo es posible que se estén amañando aquí y los miremos anidando y no se muevan? Entonces, esos espacios, esos ecosistemas, Henry, es que cuando tú tienes contacto con la naturaleza en esos pequeños detalles, comienzas a aprender cosas significativas, a entender de que la naturaleza, la abeja que llega y, y liba el néctar de la flor que no está contaminada con pesticidas, que yo produzco en mi pequeño huerto, es un aliciente, es un alimento saludable para ese panal. El 90% de la producción agrícola en el mundo está sometida a una agricultura industrial, altamente sometida a químicos. Las abejas están desapareciendo, la miel está contaminada. Mientras nosotros cultivemos muchas flores en nuestros jardines, muchas plantas medicinales y aromáticas, pero también frutales y hortalizas, eso se puede hacer en los espacios pequeños. Estamos aprendiendo a relacionarnos respetuosamente con la creación de Dios. Mañana es el Día de la Tierra, a propósito. Y nosotros a veces caemos nosotros los adventistas nos encanta el romanticismo, vemos la abeja posarse en la flor y hacemos cantos con ellos y nos encanta ver eso. Pero detrás de todo eso hay un discurso ecológico, hay una fisiología o natural que hay que entender, de que los polinizadores son los que garantizan que haya alimento. El 70% de la alimentación nuestra depende de los polinizadores, de las abejas, de los murciélagos, de los colibríes. Si no aprendemos a entender eso, vamos a seguir talando y destruyendo y depredando. Sí, fundamentalmente nosotros hemos estado muy sometidos a los mitos en el adventismo. Que la ecología es nueva era, eso aprendí yo cuando era muy joven. Decían, es que la ecología tiene que ver y el medio ambiente está relacionado con el nuevaerismo. No. Mm, eh, los principios del ambientalismo y de la protección del ecosistema nacieron como una preocupación en los años 70 como consecuencia de la contaminación de los alimentos. Hay un libro muy bonito que yo invito a leer que se llama Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que ella visibilizó en los años 60 el problema ambiental porque los agroquímicos estaban contaminando la comida. El movimiento ambiental como tal, el ambientalismo como lo conocemos hoy, fue un problema de salud ambiental. La contaminación de los pesticidas, de la contaminación de los alimentos por pesticidas, no nació con la nueva era es una pseudociencia, por Dios. La ecología tiene método científico, eso utiliza métodos tan sofisticados como la medicina. La ecología es una ciencia completamente formal, estructurada, con método científico. Entonces, cuando más adelante, ya en estos años, resultan diciendo de que, pues, que la ecología y el medio ambiente está relacionada con leyes dominicales, por Dios, la Biblia está inundada de contenidos de ecología, hay una teología ambiental que a mí me llama poderosamente la atención de que nuestros teólogos adventistas nunca lo hayan estudiado a profundidad. La teología ambiental arranca desde el Génesis y termina en Apocalipsis. Hay una cita de Apocalipsis 11:18 que dice, al final, y Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Por Dios, si Dios va a destruir a los que no cuidan el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pues también hay una sentencia ya en Apocalipsis 11:18 que Dios dice que va a destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, yo no quisiera ser catastrofista ni apocalíptico, aunque van a destruir
a las personas de una manera violenta, pero digamos que es un llamado a que tenemos que cuidar el cuerpo, la salud humana, pero también la salud ambiental, es un tema de corresponsabilidad. La agricultura, expresada por Dios en Génesis 2:15, es una actividad típicamente ambiental. Es una contradicción pensar de que no podemos acercarnos a los temas ambientales porque eso es nueva era o eso son leyes dominicales. Entonces, ¿dónde queda el concepto de agricultura como el ABC de la educación? Si la agricultura es una práctica netamente ambiental. Y para poderla entenderla de una manera respetuosa con las leyes de Dios, hay que entender ecología y ciencias ambientales. Entonces, yo no entiendo esas contradicciones. Definitivamente, en conclusión, yo les quiero dejar la invitación a los oyentes a que la señora Juan nos dice que debemos estudiar anatomía y fisiología para comprender cómo funciona el cuerpo y la mente. De la misma manera, tenemos que estudiar ecología y ciencias ambientales para entender cómo funciona el ecosistema y cómo funciona la creación de Dios. Si no aprendemos a cuidar la creación de Dios acá en esta tierra, no vamos a aprenderlo allá en el cielo ni en la tierra nueva. Vamos a llegar allá a depredar y a destruir y a contaminar como estamos haciendo acá. Entonces, lo uno hay que hacer lo otro. Cuidar el cuerpo aquí y aprender hábitos saludables. Y también a cuidar el medio ambiente. No puede existir personas saludables en un planeta enfermo. Hay que abrirle paso a ese tema de la ecología y las ciencias ambientales como un tema propio de la teología, de los contenidos bíblicos. Hay muchas alusiones y algún día me invitarás y hablamos un poquito acerca de tantas citas que hay en torno al tema ambiental. Las parábolas de Jesús están en torno al tema ambiental, fundamentalmente, y muchos contenidos.